yo sé que no voy a vivir los cambios por los cuales lucho. Y esa humildad es muy necesaria para la gente que hace activismo social. Porque cuando tenés de verdad digerida esa realidad de que no vas a vivir los cambios por los que luchás, probablemente, ahí recién puedes ver el panorama completo, no apurarte por lo rápido y lo fácil y empezar a construir cosas que generaciones después de vos pueden ser los pilares para que otras personas cambien todo lo que está mal. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Young Changemakers. En nuestros episodios, Sara, George y Anastasia estarán conversando con jóvenes interesantes, curiosos y apasionados mientras exploran cómo están creando un impacto positivo en sus comunidades. Ponte cómoda y cómodo porque hay unas historias inspiradoras esperando a ser escuchadas, porque el poder yace en la juventud. Hola, qué alegría acompañarlos en este podcast de Young Changemakers en su tercera temporada. Mi nombre es Sara Botero y además de Changemakers desde el 2010 hago parte del equipo de la organización. Yo soy de Colombia y vivo en México y esto me ha dado perspectiva sobre lo que ocurre en Latinoamérica y por eso me emociona tener episodios en nuestro idioma con personas de nuestra región. Hoy empezamos con una entrevista muy especial con David Riveros García de Paraguay. Voy a dejar que se presente y espero que disfruten este episodio. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un privilegio estar acá. Entre más pasa el tiempo, poder colaborar con la comunidad de Go Changemakers, sintiéndome un poquito ya entre el grupo de los viejos de la tercera generación del 2009. Me pone muy feliz que de cierta forma podamos seguir conectando caminos y si podemos seguir encontrando a gente que está haciendo grandes cosas y que no está siendo visibilizada, ojalá las historias que vayamos compartiendo a través de este podcast y las otras personas que van a venir puedan motivar a chicos y chicas de nuestro continente, de nuestra región, a que crean y a que se sumen y a que sepan que hay mucha gente muy increíble y única haciendo cosas admirables en nuestra región y que podemos juntos hacer muchísimo más. Yo soy David Riveros García, tengo ahora 29 años, soy el hijo de un nustrabotas y de una nenita abandonada en la calle que fue adoptada. Soy el producto de una comunidad de gente muy humilde. Crecí en el barrio, tuve varios padres y madres. Me formé en el sistema público y creo que tuve el privilegio de haber conseguido oportunidades sin haber quizás sido el más brillante o el que más se ha sacrificado. No creo en esa frase del que quiere puede. Crecí con gente que quiso más que yo y que se sacrificó mucho más que yo, gente mucho más brillante que no tuvo la oportunidad que yo tuve. Entonces, siempre creí que la única forma de merecer nuestras oportunidades es convirtiéndolas en oportunidades para otras personas. A los 18 años, bueno, a los 17 en realidad en el colegio, me tocó dirigir el centro de estudiantes del Centro Regional de Educación de Ciudad del Este, una ciudad que tiene frontera con el Brasil. Este es uno de los colegios más grandes y populosos de Paraguay. Nos involucramos en el activismo estudiantil en aquel momento por evidencia de corrupción. Éramos un grupo de jóvenes que no tenía ninguna vinculación con lo estudiantil, que no nos gustaba eso, éramos deportistas, atletas. El grupo de lo que tradicionalmente se diría son las personas que hacen desastre en el colegio, no los mejores. Y nos metimos por compromiso, por responsabilidad, porque vimos que las cosas estaban yendo mal. Hicimos una campaña sin recursos, con donaciones de los compañeros y fotocopias, en contra de lo que nos dimos cuenta en ese momento era un movimiento estudiantil que tenía financiamiento de partidos políticos dentro de nuestro colegio. Unas elecciones que nos cambiaron la vida porque chicos de 17 años jugaban en la política como si fueran ya caudillos partidarios de antiquísima experiencia. Y le doblamos, por casi 100% le ganamos en diferencia. Llegamos al centro de estudiantes e iniciamos una investigación. Encontramos que casi todo el consejo directivo de nuestro colegio era corrupto. Wow. Que había varias denuncias de acoso sexual, de
agresiones físicas entre directores, de desvío de recursos, desaparición de muebles y documentos. Lo presentamos al Ministerio de Educación, se nos ignoró por 6 meses. Y en nuestro último año de colegio, faltando como mes y medio para que terminen las clases, y ya para los exámenes finales, iniciamos una manifestación por casi un mes. Y con nuestros compañeros y compañeras ahí fuimos tapa de diario, siendo menores de edad con nuestros rostros descubiertos, diciendo que éramos drogadictos, vándalos. Y en algunas editoriales muy repetitivas en esa oportunidad, que éramos la prueba de lo peor que producía el sistema educativo paraguayo, que es infame por su mediocridad. Finalmente, después de muchísimas veces que casi fuimos a la cárcel, fuimos perseguidos y amenazados, que tuvimos a la policía encima de nosotros, que cerramos el tráfico internacional en la frontera con el Brasil, en una época que no había Facebook ni redes sociales. Hoy algo así por 3 días ya llamaría la atención de mucha gente. Conseguimos que el ministro se entere de una situación ya casi 3 semanas y media, casi un mes, y que entonces resuelva que se haga una auditoría interna general de nuestro colegio, y que con ese compromiso nosotros volvamos a clases. Y ahora mediados de noviembre, nosotros teníamos que estar terminando ya los exámenes. Y con ese compromiso nosotros volvimos a clases después de un mes de traumas, de despertarnos a una realidad, de cuestionarnos el por qué o el cómo un país puede decir que combate la corrupción si su siguiente generación está siendo educada por gente corrupta. Nos graduamos como los mejores del colegio. Todos los que liderábamos la manifestación fuimos los mejores alumnos. Yo salí como mejor egresado, mejor atleta, medalla de oro por logros académicos. El Ministerio de Educación, el propio viceministro vino a entregar eso. Como presidente del Centro de Estudiantes vi el discurso final de grado, que fue uno de los discursos más impactantes de mi vida. Y desde ahí, aunque la vida nos empezó a separar a ese grupo, y que ahora, más de 12 años después, es muy simpático cómo empezamos a unirnos todos otra vez en el mismo camino, buscamos desarrollar una plataforma que institucionalice y vaya más de nuestras individualidades esa lucha anticorrupción que nosotros habíamos iniciado, para que más jóvenes de nuestro país, pero especialmente de nuestra región, puedan crecer en su liderazgo para combatir la corrupción en el sector educativo. Y eso es lo que crea Reacción, que tiene toda su historia desde ahí. Y desde allá hasta este año, eso me pone feliz también poder estar en esta entrevista hoy, a los 10 años de Reacción, que estamos celebrando durante todo el año con una serie de actividades, incluso muy a pesar de la pandemia. Y creo que por ahí definir, creo, por lo más importante, porque quién soy cambia radicalmente desde ese momento en que tomamos una responsabilidad, aunque no creíamos ser el tipo de personas que deberían estar ahí, y haber crecido con ese tipo de compañeros y compañeras que tenían hambre de ser alguien, de hacer las cosas bien, muy a pesar de lo poco que teníamos todos en recursos, y que todos veníamos de familias muy humildes, forjó mucho de mi carácter, de lo que yo quería hacer y cómo quería hacer las cosas. Y eso, sumado a la historia de mis padres, que mencioné al inicio, me hace la persona que soy hoy. Y desde entonces, bueno, eso es 2008-2009. En el 2009 soy seleccionado como Google Changemaker en la tercera convocatoria en el tercer año. Y ahí también cambia mi vida. Hay un giro muy espectacular que pasa ahí, que puedo comentar de repente más adelante. Sí, pongámosle pausa porque esta historia está muy buena y para que nos podamos profundizar en esa parte. Pero me encantaría devolverme. ¿Cuántos años tenías tú cuando te diste cuenta hay algo que no está funcionando aquí? Cuando hablabas, es que éramos atletas, éramos de este grupo. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 17. Tenías 17 años, ¿cierto? Ahorita mencionabas, nos sentamos y nos miramos y dijimos, esto no está funcionando. Yo creo que todos en la vida hemos tenido, y sobre todo si estamos aproximándonos como a esta esfera de la transformación social o el impacto social, en algún momento de la vida hemos dicho, hay algo que no está bien.
pero ¿qué es lo que pasa entre hay algo que no está bien y qué es lo que vamos a hacer? O sea, que me encantaría saber qué fue lo que los inspiró, cuál fue la chispa que detonó de pasar a hacer y hablar, porque estamos muy acostumbrados a hablar y a quejarnos, a llegar a hacer algo por esa situación. Mi hermano hizo una broma con un amigo suyo y dijo en esta broma, que se hizo rumor muy rápido, de que él y su amigo iban a candidatarse al centro de estudiantes. Esa broma se tomó muy en serio. Ambos son muy populares y eran muy conocidos en el colegio. Entonces, al amigo de mi hermano, días después, se le presenta al entonces presidente del centro de estudiantes, el que iba a buscar la reelección, y le ofrece una suma de dinero demasiado alta para un muchacho de 17 años. El amigo de mi hermano habla con mi hermano, le dice que hay algo muy denso para que eso pueda suceder y que esa otra persona asumió de que él se iba a vender por su apariencia, porque, como te dije, no éramos el grupo que uno iba a decir que iban a ser los líderes. No éramos el estereotipo de corbata, camisa adentro y comportamiento excelente. Entonces mi hermano y su amigo dicen ambos, va así, mi hermano dice, yo tengo un hermano mayor que es responsable. Y el otro, su amigo, le dice, yo también tengo un hermano mayor que es muy responsable. Y mejor le decimos a ellos dos que se candidaten. Y vamos a contarles lo que está pasando acá. Y un día nos reúnen, que es un momento para mí muy marcante también, porque el hermano mayor del amigo de mi hermano se convirtió en un hermano para mí. Mi hermano es Oscar, el amigo de mi hermano se llama Guido, su hermano mayor se llama Osmar, y Osmar y yo somos como hermanos desde entonces por todo lo que pasamos. Nos conocemos una tarde, nos comentan eso, y para mí como para ellos creo que fue ese sentido de responsabilidad, de que no puede ser que en un colegio público a esa edad el partido tradicional de nuestro país ya tenía tentáculos y recursos invertidos para que chicos y chicas que apenas tenían la oportunidad de educarse sirvieran ya a propósitos del partido, que no tenían esa libertad de poder formarse y de crecer en su liderazgo independientemente. Y ese asco de que no podía ser así, de que el hecho de que esas cosas suceden son las causales después del tipo de mediocridad y pobreza en las que vivimos, hizo que nos metiéramos todos. Tomamos ahí la responsabilidad, con muchísimo orgullo también, porque sabíamos que no teníamos nada a favor nuestro, más que nuestros ideales, y asumimos la tarea. Presentamos una candidatura muy humilde y nos íbamos con nuestros compañeros con las manos así cerradas, recuerdo, y le pedíamos. Y era muy simpático porque éramos muy queridos también por todo lo que hacíamos. Osmar era olímpico matemático, hasta hoy es juez nacional, es coordinador del equipo nacional que se va a las mundiales de matemática. Guido y Oscar eran súper populares también por el atletismo y otras cosas que hacían. Entonces la gente nos conocía y nosotros nos íbamos a pedir monedas para las fotocopias de nuestras propuestas. Y así nos hicimos de boleto, y así nos presentamos, y con mucha honestidad y con buenas propuestas ganamos. Pero toca mucho eso de, siempre que decimos las cosas que queremos cambiar, y tan pocas veces, o a veces en todo momento hay oportunidades para tomar esa responsabilidad, y no la hacemos, no la tomamos, con eso siempre creamos el vacío en el que gente como ese muchacho y como otras personas, en nuestro caso corruptas o con malas intenciones, o con intenciones totalmente individualistas, crecen, se aprovechan de eso y siguen teniendo poder. Y nosotros apostamos a algo distinto. Y en esa apuesta nos ganamos las mejores amistades que creo que pude haberme ganado en ese periodo. Crecimos años en un par de semanas. Y esos vínculos que se hacen luchando por justicia no desaparecen fácilmente, te marcan por siempre. Por eso veo muy lindo a 10 años de que esas personas hoy ya profesionales, muchas que salieron del país, que están volviendo de sus estudios, vuelven ahora a lo que es Reacción
y hacen de Reacción una comunidad mucho más fuerte. Creo que eso, en ese momento, mucho idealismo, éramos muy jóvenes también, muy irreverentes y muy jóvenes. Es muy importante aprovechar ese momento. Sí, me gusta lo que me cuentas porque es devolviéndome un poquito a eso que decías ahorita es que no nos tocaba, éramos muy chicos y en realidad 17 años, estaban muy jovencitos para tener que asumir una responsabilidad y fuera de eso que teniendo buenas reputaciones en un inicio y lo sacan en medios como, sí, pues como personas que no querían el bien para nadie, que estaban metidos en otras cosas, que nada que ver, debe haber sido muy difícil. Me encanta esto como, no sé si quisieras como en esta parte del inicio, mandarles un mensaje a las personas que apenas están empezando, que apenas están viendo que algo está mal en sus comunidades o en sus barrios, en sus familias o en general, que ven algo que no les gusta, que les molesta y que lo quieren cambiar, ¿cómo empezar o qué mensaje les puedes dar? Me voy a sostener en esa pregunta inicial que mencionabas antes, que también es intención de transmitir esperanza. Y la esperanza verdadera no es creer en algo porque sea posible o probable, sino porque hay justicia en la causa en la que uno cree. Entonces, entre más justicia haya en lo que uno quiera luchar para cambiar, mayor es la esperanza verdadera que podemos transmitir. Y de esa forma, la esperanza es justicia por venir. Y creo que todos, especialmente en nuestra región, en Latinoamérica, nacemos rodeados de injusticias y al mismo tiempo tenemos una capacidad innata de tener esperanza. Nada de lo que se inicia y ningún cambio que valga la pena y que sea sostenible es rápido. Y eso creo que además de la esperanza se tiene que tener en cuenta cuando se está esperando, cuando uno está empezando algo. Nada que se cambie en una semana o en un mes dura años. Hay que construir comunidades, hay que capacitarle a mucha gente, hay que conversar, hay que tener miedo, hay que frustrarse juntos, hay que caerse y caerse y caerse. Y de tanto caerse y seguir levantándose, incluso la gente que inicialmente estaba en contra, empieza a respetar esa perseverancia de levantarse de nuevo, porque todos queremos creer que, todos en general queremos creer que quien se sacrifica lo suficiente eventualmente llega a alguna parte con algo que sea justo. Entonces, incluso la gente que al inicio se ríe, se burla o se opone, de verte fallar y fallar y fallar y levantarte cada vez, empiezan a respetarte. Y capaz ya no se burlan, capaz ya no se ríen, le ganas con el silencio y el silencio es un avance, y si tenés suerte inclusive empiezan a apoyarte, pero dejan de oponerte, simplemente porque te ganas el respeto de ellos. Y eso no se consigue en 6 meses ni en un año. Lo fácil generalmente es polarizar y hacer grupos de los mejores y la gente buena. Lo difícil es que la gente que se opone a vos te respete y encuentre esencia en lo que haces, incluso cuando sus posiciones estén diamétricamente opuestas a las tuyas. Creo que con esa noción hay que empezar. Yo sé que no voy a vivir los cambios por los cuales lucho, y esa humildad es muy necesaria para la gente que hace activismo social, porque cuando tenés de verdad digerida esa realidad de que no vas a vivir los cambios por los que luchas, probablemente, ahí recién puedes ver el panorama completo, no apurarte por lo rápido y lo fácil y empezar a construir cosas que generaciones después de vos pueden ser los pilares para que otras personas cambien todo lo que está mal, que el proceso es bastante lento. Entonces por ahí yo dejaría el mensaje a la gente que quiera empezar, que no piense que va a ser fácil. Y si es fácil no vale la pena. Nada es simpático, no hay buenas anécdotas cuando es fácil. Nadie cuenta buenas historias de lo que sea que se conquistó en un ratito. Bueno, me gusta mucho ese mensaje y en el fondo es un mensaje sobre la sostenibilidad.
porque es cómo se sostiene en el tiempo y cómo se tienen en cuenta todo lo que puede pasar en una situación. Bueno, y ahorita le pusimos pausa a un tema, el tema de Global Changemakers, y me fascinaría que le diéramos play a esa partecita y nos contaras un poquito de esa experiencia. Uno de los eventos, había una conferencia regional acá en Asunción, y él se nos invitó. Y en una de las intervenciones, una señorita cuyo nombre ya no recuerdo, que no era ni americana, mencionó que había un llamado Global Changemakers. Y yo escuché algo así, pero recuerdo que cuando terminó la conferencia, cuando todos estaban yendo, le pregunté de nuevo, y hasta hoy tengo el cuadernito guardado en alguna parte. Me pidió papel, yo no tenía un cuaderno, me agarra y me escribe a mano toda la dirección URL del link de posteo en donde teníamos que entrar para hacer la postulación de Global Changemakers. Me lo escribe a mano, porque no teníamos nada, no había celulares y esas cosas. Esto es 2008. Perdón, 2008-2009. Postulo el último día, creo, a un video, hasta que fui seleccionado y me fui. Y esa generación es muy linda. Ahí está Daniel, sí. que es un hermano, hasta hoy, una persona de quien quiero muchísimo. Y creo que el shock fue muy alto, pero fue el shock del Global Changemaker, que fue totalmente global, pasar de lo regional a lo global. Gente, yo tenía 19 cuando eso, creo, pero había gente como Daniel creo que tenía 14 o 15, no me recuerdo. Genio total él desde un inicio. Así como muchas otras personas, ¿verdad? Algunas de ellas que siguen en la red, que yo siempre les veo muy activos. Y te pone en perspectiva. Y había también gente de todos los contextos. Hola, esperamos que estés disfrutando este episodio. En Global Changemakers tenemos la misión de apoyar a los jóvenes a crear un cambio positivo hacia comunidades más incluyentes, justas y sostenibles. Lo hacemos a través del desarrollo de habilidades, mentorías y subvenciones. Visita nuestra página www.global-changemakers.net para saber más. Ahora continuemos con el resto del episodio. No sé cómo mencionar el shock primero de una persona que no, bueno, en mi contexto social, que no manejaba el inglés, o sea, que fue autodidacta, que se iba a una conferencia en la que mi primera presentación en inglés fue ahí. Por primera vez, creo que 5 minutos teníamos que presentar con una compañera sobre el proyecto de nuestro grupo. Y la cantidad de experiencias y de temas, de áreas de activismo. Y luego el desafío de desarrollar los CAPs que vi que volvieron, los Community Action Projects. Y en ese momento el nombre ya de mi CAP era Youth Change Reaction, que fue el nombre original de lo que va a ser Reacción. Esto es 2009. Volvimos y yo me quedé con el desafío al volver en noviembre, creo que era el 2009. De desarrollar algo y presentar a los CAPs. Y no tenía muy claro. Primero quería hacer una conferencia, traer a los jóvenes, pero también mi experiencia con lo que era sociedad civil ahí era tan frustrante que siempre se hacían conferencias y terminaba ahí. Entonces, siendo muy ambicioso, inicié una organización. Y esto es Reacción eventualmente. Y estuve en una encrucijada, que es lo que le pasa a muchos Global Changemakers, me parece, por la edad en la que somos seleccionados muy jóvenes. Yo estaba peleando por becas para ir a Estados Unidos y estaba justo a punto de por primera vez tener apoyo internacional para que este tipo de proyectos se hagan en mi comunidad. Y recuerdo que después, en el Foro Económico Mundial Latinoamérica, en Cartagena, John, que creo que sigue, sí, que es un maestro. John nos acompaña en los eventos, en persona. Sí. Y quien quiera que haya pasado por una semana de entrenamiento intensivo con John, sabe que su forma de hablar, su forma de pensar y analizar y entrevistar cambia totalmente. Y no voy a decir menos de que fueron extremadamente exigentes con nosotros. Éramos un grupo, creo que 6, 7 personas. Laura Sarta estaba también entre ellas.
que otra persona a quien quiero muchísimo. Y bueno, y pasar todo ese evento, recuerdo que varias veces hablé con John y con Catherine, desde que yo no sabía si es que conseguía una beca o no, si me quería ir a Estados Unidos, porque ahora por fin había una organización que quería apoyar el trabajo que íbamos a hacer. Y para John, que es bastante al punto y corto, me dijo, no, que educate y después volvé y seguí trabajando. Catherine me dijo algo así también. Y después de varios eventos, quedé como coordinador para la primera cumbre, la CIS, que es la Cumbre Latinoamericana y del Caribe de Global Changemakers, la única que tuvimos. Y ahí con Ítalo, con Gwen, con tanta gente linda, ahí estaba Laura otra vez, Nimesh. Sí. Coordinamos ese evento, fuimos los facilitadores, conocimos a muchísimos líderes también acá en la región, cada uno. Si hay algo que siempre les caracteriza a los Global Changemakers, es ese espíritu de conexión con algo más allá de nosotros mismos. Y yo hasta hoy, cada vez que le he encontrado a Gaby, y fueron varias veces ya alrededor del mundo, no solo por Global Changemakers, después nos conectamos por otras cosas, nos encontramos, le sigo preguntando cómo hacen su proceso de selección para que la gente que quiera sea tan fácil de conectarse y de quererse. Uno se conoce y rápidamente entra en una sintonía muy peculiar. Y bueno, entonces yo, estando en la CIS, en Río de Janeiro, fue esa cumbre, una de esas noches me llega mi confirmación y me llega mi beca. Y que fue un momento aparte también, ¿verdad? Que ya me confirmaron que me iba a ir y creo que volví yo y semanas después de volverme fui a Estados Unidos y empecé mi educación allá. Y todo ese tiempo igual, como me decían mis compañeros en Estados Unidos, yo nunca estuve totalmente allá, era medio pie en Estados Unidos y todo el día estuve trabajando con el equipo de voluntarios, haciendo actividades, y desde entonces, gracias a esa visibilidad, pero más que nada creo por esa capacitación que hemos tenido, ir al Global Youth Summit en cualquier capacidad te desafía mucho, y si uno quiere mejorar su forma de servir a la gente, si uno tiene ese compromiso de saber más para servir mejor, definitivamente es uno de los lugares en los que uno debe estar, porque si es que sos humilde al menos, te vas a desafiar y te vas a enriquecer de gente y de humanidad. Pero los que pasan por el privilegio de tener ese entrenamiento intensivo después, de gente como John, Francesca en su momento, con quien estuve en una cumbre en Bruselas de anticorrupción, con Gaby, con Catherine, muy rápido, si es que uno atiende y les escucha bien, muchas cosas pasan a otro nivel, y otro es la capacidad de análisis y demás. Y esa se convierte en una ventaja después siendo muy joven. Entonces yo estando en Estados Unidos, coordinando los proyectos en Paraguay, ya tenía la capacidad de hacer propuestas que ganábamos con el Instituto del Banco Mundial, con Transparencia Internacional, con el propio Consejo Británico en otra generación, un proyecto regional que hicimos con compañeros en Perú, en Inglaterra, en Chile y en Brasil, con un proyecto regional en ese momento, que dan una oportunidad de desarrollar la organización que uno está creando, con un énfasis en nuestro caso bastante comunitario. Y lo otro es que obviamente por la visibilidad después es mucho más fácil llegar a otras cumbres. Entonces yo teniendo 21, 22 años, a 20, 21, 22 años, están haciendo mi grado en Estados Unidos. Varias veces fui a Washington como consultor, a presentar en conferencias en varias partes del mundo, ya no por Global Changemakers per se, pero gracias a esas conexiones hechas en esos eventos en los que nos íbamos, porque uno aprende a hacer conexiones, aprende a ser bastante persuasivo, aprende a enfatizar las cosas que son importantes, aprende a ser analítico, de que no es, si fuera solamente pasión, todos los proyectos de activistas serían geniales, pero no es solo pasión. Hay que ser analítico y hay que saber ser estratégico. Y eso nos aprende, si uno no crece en el contexto adecuado, nos aprende muy rápido, toma mucho tiempo.
Y cuando se tiene compañeros y compañeras del nivel de la gente de Global Changemakers, no es una opción, porque uno siempre quiere admirar y estar al nivel de sus amistades. Entonces uno siempre se desafía a servir mejor y a ser mejor persona también. No sé si te pasaba, pero para mí cada conversación que tuve con un changemaker era como que se me abría un pedacito del cerebro nuevo y yo decía, wow, esto nunca lo había pensado. Muchas veces esa exposición a personas que uno cree tan diferentes, pero que en el fondo somos tan parecidos en muchas cosas, y lo que dices del proceso de selección, honestamente es muy difícil y cada vez más difícil porque, bueno, en tu época te lo escribió una señora en un papelito toda la dirección, que ahorita es que, o sea, también en esas épocas había que escribir https raya, no sé qué, o sea, como que me puedo imaginar esa anécdota de cómo te escriben. Ahorita tú le preguntas a Google y con 3 palabritas llegas a donde tienes que llegar. Hay plataformas de oportunidades para jóvenes y yo creo que hay como más, sí, hay más facilidades de llegar a estas cosas. Entonces cada vez hay más jóvenes que llegan a nosotros, a Global Changemakers, y se vuelve más difícil escoger porque sí que hay muchísimos jóvenes y yo creo que siempre los ha habido, pero de pronto ha sido un tema de exposición. Me encanta la historia que nos cuentas de cómo llegas y cómo es tu proceso, porque siempre, pues desde que me uní a ser anfitriona del podcast y que digamos que fuera en español un pedazo, fuiste de las primeras personas que se me cruzó por la cabeza, por lo cercano, pues primero por tu trayectoria, que es impresionante, y cualquiera que mire tu perfil de LinkedIn dice como que qué montón de premios, qué cantidad de honores, y porque has estudiado muchísimo, y ustedes no están viendo en este momento a David, pero está sentado al frente, bueno, detrás de él se ve una biblioteca llenita de libros que se nota que están leídos toditos. Pero también por esa cercanía que siempre has tenido con Global Changemakers, y has estado muy dispuesto a apoyarnos. Global Changemakers, y has mencionado muchas personas que quizás no conozcan nuestra audiencia, pero sí han sido personas que han pasado por nosotros, muchos Changemakers muy inspiradores, que sí, que todas las conversaciones que tienes sí, como que te implica subir tu nivel. Lo que decías me parece muy ilustrativo. O sea, no se puede conversar solamente por conversar. Hay que pensar, hay que tener un pensamiento crítico, devolviéndonos a Daniel, pero también tiene que ser un pensamiento sistémico, porque hay que pensar en las diferentes aristas de todo y cómo una cosa se conecta con lo otro. Hay que pensar en también teniendo un poquito de humor, porque hay veces que este trabajo no es tan fácil, y tú has contado algunas de esas historias difíciles que te han pasado y cómo has seguido, y eso me parece muy importante. Me gustaría ahora, también le hicimos pausa, yo sé que me estoy devolviendo un poquito, pero le hicimos pausa a Reacción Paraguay para hablar de Global Changemakers, pero me encantaría, y ahorita que has mencionado varias veces que están cumpliendo 10 años, que nos contaras un poquito fast forward, o bueno, como saltando hacia el presente de ahora qué es Reacción Paraguay, cómo funciona, qué hacen, cuál es el impacto, lo que me quieras contar del presente de Reacción Paraguay. Reacción es una organización no gubernamental sin fines de lucro de Ciudad del Este que trabaja en promover la educación cívica, especialmente entre los jóvenes estudiantes secundarios y universitarios, para que tengan la capacidad de ejercer el poder de manera estratégica y con eso exigir rendición de cuentas al gobierno, especialmente en el área educativa. Eso es un enfoque que hemos tenido desde los inicios, desde la militancia estudiantil. Es un poquitito difícil saltar mucho de los 10 años, hay muchas cosas importantes. Parte de eso ya escucharon cuando mencionaba que aunque yo estaba en Estados Unidos desde el 2010 hasta el 2014, igual
coordinaba proyectos en Paraguay con un grupo de voluntarios. Todos éramos voluntarios. Las veces que pude venir, que fueron 2, nos encontrábamos, como siempre fue hasta el 2015. Estos primeros 5 años de actividades nos encontrábamos en patios de comida de los shopping malls, en aulas de escuelas que estaban abiertas, en plazas, en la casa de algún compañero o compañera, a coordinar los proyectos. Y todo lo que ganábamos de esos mini grants se utilizaban totalmente en actividades, en lo operativo, nada en honorarios. Y todo el equipo de voluntarios, me incluía, trabajábamos aparte de estudiar. Entonces yo en la universidad lavaba platos, limpiaba baños y trabajaba en la cafetería. Limpiaba piezas también para poder sostener los gastos de vida. Y mis compañeros y compañeras en Paraguay lo mismo, estudiaban en la universidad, los que ya eran universitarios y tenían que trabajar de algo como para bancarse la educación que para nosotros en Paraguay, creo que para la mayoría de Latinoamérica es algo bastante normal, es algo que todos vivimos. Y en esos primeros 5 años, entonces, igual haber logrado compitiendo con otras organizaciones, estos fondos de las organizaciones internacionales que les mencioné, y empezar a ganar visibilidad por la innovación en la forma que trabajamos en el sector educativo, nos dio suficiente, diría yo ahora, portafolio para que en el 2014-2015 nos presentemos ya con una organización asuncena. Hay una diferencia ahí. Nosotros crecimos como organización muy aislados del ecosistema de sociedad civil, que en realidad está en la capital, en Asunción. Nosotros estamos en la frontera este, a casi 350 kilómetros de la capital. No teníamos alianzas a nivel local. Hasta hoy eso es una realidad. Pero nos presentamos a recursos un poquitito mayores. Y ahí hay una apuesta que me pareció fundamental y ahora orgullosamente creo que no me he equivocado. Cuando tuvimos por primera vez recursos, quedan poquísimos porque era con otra organización, entonces la otra organización grande se llevaba la mayor parte. Peleé por una pequeña oficina que abrimos en Ciudad del Este en el 2015 y tenía recursos para 2 honorarios, a lo que entonces era el sueldo mínimo en Paraguay. Y con esos recursos para 2 honorarios, contraté a 2 chicas de 18 años, que recién terminaban el colegio y que habían sido voluntarias de la organización. 2 chicas brillantes. Una de ellas, Irene, hoy es una directora de la organización. Wow. Y la idea, aunque yo tenía 22, era formar a un equipo que eventualmente sea capaz de llevar la organización adelante sin mi presencia. Porque la medida de liderazgo es ese. No cuando uno está y las cosas funcionan. Eso cualquiera lo puede hacer. Uno mide su liderazgo cuando uno no está y ve si las cosas realmente funcionan, porque creó y formó las capacidades necesarias para que sea sostenible en el tiempo. Y en nuestro caso, con un promedio de edad muy, muy bajo. Como, porque ahorita también mencionabas muy al principio de, no se trata solamente de tener una visión y un propósito muy claro, sino de lo importante que es ser constante y seguir y seguir y seguir ahí para ser respetado. ¿Cierto? Entonces debió haber sido muy difícil. Tiene sus desafíos. Yo no romantizo nada del proceso. Nos ha hecho muy únicos. Yo no creo que no conozco ninguna otra organización que haya crecido como nosotros, o ninguna otra persona que haya sido suficientemente fuera de quicio para contratar a 2 personas de 18 años, con todos los recursos que tenía. Entonces, cuando la gente se fue sumando lentamente, y esa paciencia es muy importante. Yo sabía que no íbamos a ser estrellas y que nadie iba a querer venir, pero que teníamos que hacer todo lo que hacíamos de la mejor manera posible con lo que teníamos para que la gente vaya dándose cuenta del nivel de trabajo que teníamos nosotros y nos ganemos la credibilidad de la gente. Y tomó tiempo. Y yo les dije cuando ves a Irene, a Arami y a Patricia,
que el primer objetivo era ser referentes regionales de sociedad civil, el siguiente nacionales, y que en la par íbamos a ser referentes internacionales. Y hoy a 10 años somos eso. Hoy trabajamos con organizaciones muy grandes, en proyectos bastante complejos, y el equipo todavía promedia 22 años de edad. Y eso la gente de afuera cuando se entera, porque piensan por lo que ven en nuestras redes, que hoy también una buena publicación se hace viral. Antes, si teníamos suerte, le dábamos me gusta y éramos solo el grupo. Era como sí. Página, y la gente del equipo le daba me gusta. Todo eso pasa y todo eso es importante. Si uno de verdad tiene compromiso y siente con el equipo, es algo súper enfatizable en nuestro trabajo. No es solo la persona que inicia, pero el compromiso con la causa de la gente y el tipo de gente que se une. Porque hay mucha gente que se va a querer unir como plataforma o como trampolín a otra cosa. Muy poca la gente que se va a unir por la causa. Y las personas que se sumaron a nuestro equipo desde el inicio son personas que, como le digo a la gente hoy en día cuando hablo, no se puede contratar buenas personas. Eso es imposible. Uno se tiene que ganar el respeto de buenas personas. El contrato es otra cosa, es un intercambio económico. Puedes tener a PhDs y a masterados en tu equipo, pero si no te ganaste su respeto, va a ser un tema transaccional y nunca va a haber ese sudor de esfuerzo por la milla extra. Y lo otro que es muy importante en nuestro caso es que todas las personas que están en el equipo pasaron por los problemas en contra de los cuales ellos hoy luchan. Y eso cambia también la forma de encarar el problema. Ninguno de nosotros viene desde la perspectiva abstracta de la teoría académica o de la universidad o de ver un video motivacional en YouTube sobre un problema y querer ser los chicos o chicas buenos que quieren solucionar ese problema. Todos nosotros pasamos eso en el colegio. Venimos de comunidades muy humildes, con historias familiares también muy similares. Y trabajamos por eso. Lo económico, aunque es muy importante para la sostenibilidad del equipo y de la organización y de los trabajos, no se debe precarizar ni romantizar el sacrificio tampoco de gente que hace bien su trabajo en sociedad civil. Pero no es lo mismo cuando uno no ha vivido, como decimos nosotros acá, en su costilla, lo que se siente no tener acceso a ciertas cosas en educación o no tener acceso a oportunidades. Y cuando se tiene ese equipo que toma tiempo formar, pero cuando hay esa causa y ese compromiso conjunto, el resto es una cuestión de tiempo, de tener paciencia, de ser estratégicos y de confiar unos en otros. Y así nosotros nos hemos hecho el referente regional, eso hoy es indiscutible, con muchísimo orgullo. Somos el referente regional en el interior del país de sociedad civil, en transparencia y anticorrupción, somos referentes en innovación, somos referentes nacionales en la lucha contra la corrupción. Durante la pandemia ganamos un caso en contra del Contralor General de la República por transparencia y en alianza con organizaciones amigas de Asunción ganamos un caso en la Corte Suprema de Justicia que estableció un precedente muy importante gracias al trabajo conjunto con organizaciones en Asunción que hace muchísimo también luchan por más transparencia en Paraguay. Hemos desarrollado tecnología cívica, desarrollos. Por ejemplo, en el 2015, 2016, ganamos la Hackathon Gubernamental de Innovación y tuve el privilegio de desarrollar la herramienta oficial tecnológica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay. Hoy, a través de todo ese trabajo que fuimos desarrollando con Reacción, yo soy miembro del equipo nacional de innovación de nuestro país. Soy miembro del Consejo Mundial de Jóvenes por la Democracia, cofundador de la Red Global de Jóvenes por la Corrupción, contra la corrupción. En su momento también el cofundador de la Red Internacional de Jóvenes Embajadores. Y muy orgullosamente sigo siendo un Global Changemaker. Entonces, hay muchas cosas que con el tiempo, mucho sacrificio y con la gente adecuada a tu lado, uno puede llegar a alcanzar y lograr. Comparativamente, poniendo las cosas en perspectiva, hay caminos alternativos que son más rápidos y que yo he visto, que son también famosos en el tema de activismo internacional, pero con el equipo correcto y con suficiente tiempo
llegan esos reconocimientos y las oportunidades para que otras personas que no son generalmente, y eso es demasiado, quiero ser muy claro con eso. El punto no es ser Global Changemaker para ser la persona que siempre se lleva los honores, aunque eso pase por muchos motivos. El punto es, me parece en Global Changemaker ser una primera luciérnaga que cuando brilla, llama a que otras empiecen a brillar. Y que cuando se juntan, iluminan mejor el camino. Porque si uno es Global Changemaker o se gana este tipo de títulos por facilitarse el camino a la beca en la universidad, o al trabajo, al reconocimiento, al prestigio, y nunca convierte eso en un camino posible para otras personas que hacen tanto o más que uno, pero que no son visibles porque no tienen una embajada o una red internacional o un donante internacional que les financie. Y hay una modalidad muy, muy diferente de liderar que nosotros promovemos en Reacción y que es responsable de todo el impacto que estamos teniendo. Hemos apostado desde muy jóvenes en construir comunidad y hoy como organización, y creo que por acá termino esta parte de lo que es la organización, desde el 2019 el plan de sostenibilidad institucional que presenté a nuestra asociación en asamblea y que fue aprobado, hace que cada una de nuestras 2 iniciativas principales, que han sido nuestros proyectos tradicionales de cada año, se conviertan en sus propias organizaciones y se independicen de Reacción. ¿Para qué? Para que no nos volvamos una gigante burocrática que siempre tiene a una persona al frente, sino para tener 2 organizaciones, y en este caso ya 3 con Reacción hermanas, que puedan ser plataformas para nuevos liderazgos, para el aprendizaje a través del error de otras personas que tienen que liderar, que es muy importante, que se puedan sostener en una comunidad ahí de sociedad civil que no existe todavía en Ciudad del Este, y que se puedan complementar siempre, en muchos sentidos, no solo en el comunitario. Y eso es muy importante, creo, porque en todos los países vemos eso, hay una ausencia de liderazgo, se dice, pero no es eso en realidad, hay una ausencia de plataformas, porque jóvenes líderes hay en cantidades en todas partes. Lo que tenemos que tratar de cambiar, que enfatizo ahora en las conferencias en las que puedo participar, ahora que en algunos momentos y en algunos lugares la gente reconoce nuestro trabajo y aplaude, pero mirar en nuestros barrios y en nuestras comunidades a los chicos y chicas que lideran naturalmente y que lo único que necesitan es ese apoyo, eso es difícil, porque a esa gente no le queremos dar ninguna atención hasta que consiguen un palco. La mayoría no consigue un palco por eso mismo. Entonces ahí tenemos que revertir un poco nuestra forma de pensar en desarrollo internacional, en trabajo de sociedad civil y en la forma en que siempre en Latinoamérica seguimos esperando a los mesiánicos y aplaudimos a esos y le ensalzamos a esos y nos olvidamos que ahí en la cuadra, en el barrio, hay chicos y chicas brillantes que necesitan que le apoyemos. No, mil gracias, David. La verdad es que ha sido un gusto esta conversación. Yo creo que se nos queda muchísimo por fuera, muchísimo de ti, muchísimo de todos tus proyectos y tus logros. Me encanta esa parte que dices, a los jóvenes o a los chicos no les falta liderazgo, no les falta ganas, no les falta, lo que les falta es plataforma. Y yo creo que eso es lo más importante de organizaciones como Reacción y organizaciones, bueno, las que creemos verdaderamente en el desarrollo sostenible liderado por jóvenes como Global Changemakers también. En nuestras manos está el presente. Ese yo creo que es un mensaje muy importante porque tú vienes de alguna manera tú vienes del futuro para muchos de los jóvenes que apenas están empezando, pero es como devolverles. Este es el presente. Somos jóvenes, pero podemos hacer un cambio muy importante. Muchísimas gracias. No sé si tengas algún mensaje final para compartir. Hay muchas cosas que se pueden decir y es cierto que cuando uno mira atrás es fácil conectar los puntos y decir qué funcionó y qué no. Cuando uno empieza no existe esa seguridad. Pero aunque se fracase en el intento, en esto estamos más o menos 2 grupos. Hay gente que cree que las cosas ya no van a poder cambiar y que la historia de cierta forma es determinista y el día a día nos da mucha evidencia para pensar eso.
Y hay otro grupo de gente que cree que todavía hay cosas que hacer. Y para mí es más divertido estar en este segundo grupo, porque en el primero básicamente ya, ¿qué? Existir, sin saber si existir es sobrevivir o no. No le encuentro ninguna motivación a encarar la vida así. Para mí es un privilegio de nuevo poder compartir esto. Y mientras uno habla se recuerda de muchos momentos muy marcantes. Y a Gaby, con esto cierro, yo le quiero agradecer ahora, ojalá le puedan conocer a Gaby en algún momento, la directora. En el 2017, 7 años después de iniciar, pudimos hacer nuestro primer campamento, lo más cercano a lo que puede ser un summit. 3 días de retiro con un grupo de jóvenes selectos. Y recuerdo que ese proceso de seleccionarles, de ver sus videos, porque lo modelamos mucho al estilo Global Changemakers, de escucharle a los chicos y de darme cuenta en perspectiva de que una vez yo fui ese, al otro lado de la pantalla, y que seleccionar es tan difícil, y luego de facilitar todo ese evento y dar un paso atrás y mirar a un grupo de 30, 40 personas conociéndose, si ven nuestros videos, levantando la mano para buscar a otra persona con quien hablar cuando terminó de presentarse a la otra persona, y ver esos flashbacks, esas memorias pasando de cuando yo tenía 18, 19 años y estaba por primera vez ahí, es muy lindo y muy satisfactorio. Entonces, a la gente que vea esto, no queda mucho apoyo moral a veces o hay miedo. Lo que te queda como activista son esas historias de las personas a quienes conociste y situaciones similares que ellos superaron, y eso es lo único que te da energía para seguir con la causa o seguir luchando día más. Y al final del día son esas historias de las personas que admiramos y que conocimos las que nos mueven adelante, no los recursos que tenemos o la cantidad de gente que esté con nosotros. Y por eso este podcast es muy importante que siga. Y muchísimas gracias por el tiempo y por el privilegio. Un abrazo grandote. A ti, David, mil gracias. Hola, muchas gracias por escuchar este episodio. Acuérdate de ayudarnos a crear un impacto mayor, compartiendo este y otros episodios en tus redes sociales. Si quieres contactarnos, puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico contacto@globalchangemakers.net o envíanos un mensaje a través de Instagram o Twitter. Estaremos encantados de responder a tus preguntas. Recuerda también seguirnos y suscribirte en nuestro canal para no perderte de nada. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.